buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Primera Hora aquí en CN Plus. El día de hoy tendremos los siguientes invitados. Tendremos a la asambleísta María Ángel Muñoz para hablar sobre la agenda legislativa, a la ministra de Educación y Cultura Gloria Vidal y a Ramón Sonnenhorstner, analista político, para hablar sobre la coyuntura política. Este es un tema que lo teníamos pendiente desde el lunes pasado, si no me equivoco, lunes o martes pasado, para hablar sobre los distintos movimientos políticos que se están dando de cara a las elecciones de febrero del 2013. Les recordamos, amigos televidentes, que pueden seguir nuestra programación en nuestra página web www.cnplus.com.es y en nuestro Twitter @rabascalcarlos. Les recordamos, amigos televidentes, que estamos transmitiendo esta primera hora el día jueves 5 de julio en vivo y en directo. Tenemos la presencia ya de María Ángel Muñoz, asambleísta en los estudios de la ciudad de Quito. Señora asambleísta, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Qué gusto estar aquí. Gracias. Bueno, señora asambleísta, el tema más importante que se está debatiendo en este momento en la Asamblea Nacional y que estaba listo ya el informe para el primer debate es del Código Orgánico Integral Penal, que contiene 3 libros y además de casi 1000, un poquito más de 1000 artículos. En ese sentido, ¿cómo se está desarrollando el debate? Porque hoy es un tema tremendamente importante, no solo por el tema de la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Recordemos que aquí recoge una serie de tipificaciones provenientes de la consulta popular y otros ajustes a tipificaciones para ponernos al día en la época contemporánea. Pero también ha surgido otro tema, y es el tema de la inclusión del Ecuador en la lista de la GAFI por efectos de no tener definiciones concretas en relación al terrorismo. María Ángel Muñoz. Carlos, efectivamente, la Asamblea Nacional está desarrollando el debate del Código Orgánico Integral Penal desde la semana anterior. Ya llevamos 3, el día de hoy 4 sesiones que no han parado. Estamos en este momento recién en el segundo libro. Quiero explicarle a la ciudadanía que el objetivo de tener un solo Código Orgánico Integral Penal es unificar la normativa. Tenemos cerca de 230 leyes que tienen dispersas tipificaciones penales. Esto complica la aplicación del derecho en definitiva, y lo que nosotros estamos es uniendo los 3 libros que actualmente existen por separado, es decir, el Código Penal, donde se tipifica y establece las sanciones de los delitos, el Código de Procedimiento Penal, donde se establecen todos los procedimientos judiciales, contravencionales, y el Código de Ejecución de Penas. Creo que hay un objetivo claro, evidente en este nuevo código, y es primero garantizar el derecho de las víctimas, es establecer claramente un debido proceso y garantizar a la sociedad una rehabilitación de las personas que han delinquido. Efectivamente, Carlos, como usted muy bien lo indicó, este nuevo código establece nuevas figuras penales, establece, por ejemplo, las que fueron aprobadas en la consulta popular en lo que tiene que ver con la consideración de delito a la no afiliación al IES, y así también la retención de los aportes que un empleador debería entregar al IES también se configura como un delito, así también el enriquecimiento privado no justificado. Tenemos nuevas figuras penales como delitos cibernéticos, como los delitos financieros, como el sicariato, como el femicidio. Tenemos un incremento, además de penas, en ciertos delitos, los más graves, aquellos que conmocionan a la sociedad, como la trata de personas, como el sicariato, el femicidio, como la violación, el abuso y el acoso sexual, el narcotráfico, la delincuencia organizada. Se nos acusa hoy por hoy que somos populistas desde cierto sector de la oposición, sin darse cuenta que la necesidad de una justicia y de una respuesta del Estado frente a las víctimas es también establecer medidas y sanciones que vayan en proporción al daño causado. Si hay bienes jurídicos, si hay derechos y esos derechos son afectados por un delito, por un delincuente, por un criminal, esas actuaciones tienen que ser sancionadas penalmente, y nosotros estamos estableciendo, por ejemplo, una acumulación de penas de 40 años, a diferencia de lo que actualmente se establece hasta 35 Ahora, años. Pero hay una cosa, asambleísta, y en esto quisiera algunas precisiones.
Uno de los problemas que ha tenido el país en la administración de justicia, si bien el problema más grande ha sido la corrupción que ha existido en la administración de justicia, y aquí a veces la gente se me pone hipersensible cuando hablo de corrupción en la administración de justicia. Si la gente no concibe y no asimila que en el país ha habido corrupción en el sistema de justicia, no sé en qué país hemos estado viviendo, pero aquí en el país, en el Ecuador y seguramente en otras partes del mundo también ha existido corrupción en la administración de justicia, y tanto de jueces, operadores de justicia, como de abogados y estudios jurídicos que incentivan a la corrupción y han dañado el sistema de justicia, y ahora se lo está tratando de recuperar. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Pero una de las cosas que existe el día de hoy y que es una queja recurrente de algunos sectores de la ciudadanía y de actores políticos es que la definición tanto en el Código de Procedimiento Penal de los distintos procesos como de las tipificaciones dan pauta para que exista demasiada discrecionalidad en el momento que se aplican estas normas y por tanto los jueces liberan a pretexto de un hipergarantismo, liberan a delincuentes que han cometido delitos flagrantes. En ese sentido, este código o este proyecto de Código Orgánico Integral Penal, ¿cómo corrige estas discrecionalidades, María Ángel Muñoz? Efectivamente, como usted muy bien lo indica, Carlos, el objetivo que tiene ahora la Asamblea Nacional es establecer tipos penales cerrados. Con esto no se presta en ningún momento a la arbitrariedad o a la interpretación antojadiza de parte de ciertos funcionarios judiciales, especialmente jueces, para que apliquen de una u otra forma la ley penal. Entonces, por ejemplo, en el ámbito del narcotráfico, nosotros, a diferencia de lo que establece actualmente la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, nosotros establecemos una diferenciación en la gravedad del tráfico de drogas. A una persona, este momento que se le puede coger con 10 toneladas de droga versus una persona que tiene 10 gramos de droga, puede ser sancionada de igual forma. Entonces, esto se ha prestado a la discrecionalidad. Nosotros establecemos una diferenciación entre el narcotráfico a gran escala, a escala internacional, a escala nacional, estableciendo, por ejemplo, una pena máxima hasta 25 años. Actualmente se establece de 6 a 12 años y vemos día a día que grandes narcotraficantes que son capturados en nuestro país tienen, por ejemplo, las menores penas, 6 años, y no le ponen 12 años a pesar del número de toneladas que tiene, que es capturado. Entonces, esta discrecionalidad no solo se ha dado en el ámbito del narcotráfico, se ha dado en el ámbito de muchos delitos. Lo que nosotros estamos haciendo en la Asamblea Nacional es precisamente analizar cada tipo penal para que quede específicamente determinado, para que no se preste a interpretaciones y para que finalmente la corrupción no reine en la justicia del país y los jueces cumplan lo que manda la ley. Ahora, usted dice que se está estableciendo tipificaciones cerradas para evitar la discrecionalidad, la interpretación, pero casualmente una de las críticas que hacía María Paula Romo de Ruptura de los 25 es que hay indefiniciones en las tipificaciones penales que se dejan muy amplios, incluso yo no he leído todavía todo el Código Orgánico Integral Penal, lo tengo que hacer en estos días porque el domingo tengo un especial con relación a este tema, se pone la palabra etcétera en muchos casos. ¿Es así, María Ángel Muñoz? Bueno, en realidad la asambleísta María Paula Romo se refería a que en algunos artículos existe el etcétera, pero estos artículos son del código vigente. Por ejemplo, si hablamos del artículo 160, numeral 1 del código vigente, donde se establece qué es terrorismo organizado, ahí se establece, por ejemplo, ciertas actitudes como quienes cometen delitos contra la seguridad común de las personas, secuestrando a personas, vehículos, barcos para reclamar rescate, para presionar y demandar reformas penales, y luego pone un etcétera. Entonces, claro, tenemos tipos penales que tienen esto, un etcétera. Es un absurdo. Esta obra maquiavélica la hizo el antiguo Congreso Nacional. Lo que nosotros en la Asamblea Nacional estamos es clarificando. Es decir,
En este nuevo Código Orgánico Integral Penal se está corrigiendo todos estos errores. Recordemos que etcétera, y lo dijo el señor Procurador de la Nación, el doctor García, dijo, este es el problema que tenemos en este caso con el tema de la inclusión del Ecuador en la lista del Gafi por no tener definiciones concretas en relación al terrorismo. Pero ya que hemos mencionado el crimen organizado, el terrorismo, ¿cómo estamos concibiendo en este Código Orgánico Integral Penal esa lucha contra el crimen organizado, esa lucha contra el terrorismo? ¿Existen ya definiciones concretas en relación a ese tema, el crimen organizado? Y por otro lado, el tema de las penas, ¿guardan relación? Porque haciendo un análisis el día de ayer con mi equipo de producción, veíamos que a veces las penas para delitos tan graves son la diferencia es muy pequeña en relación a delitos menos graves. Entonces, ahí como que no habría equilibrio, si bien está bien tipificado, a lo mejor la aplicación en términos de sanción como que no está tan aterrizada. María Ángel Muñoz. Bueno, efectivamente, como usted lo dice, Carlos, el Código Penal tiene que establecer claramente la tipificación de terrorismo, de financiamiento al terrorismo y de otros delitos como sabotaje, rebelión. Creo que es pertinente aclarar cuál ha sido la situación y la actitud hipócrita de ciertos organismos como el Gafi en establecernos a nosotros como países que no hemos cumplido, siendo que sí se ha cumplido, sí existe una normativa que sanciona el lavado de activos, sí existe una normativa que sanciona el terrorismo. Cierto es que falta la tipificación de financiamiento de terrorismo, pero claro, ciertos organismos internacionales responden simplemente a una doble moral y a intereses de los grandes países y de los paraísos fiscales, que a ellos sí no se les establece condicionamientos para ubicarlos en listas grises, en listas negras, etcétera. Nosotros estamos cumpliendo, no tenemos apuro por aprobar un código penal con tal de dar, digamos, cuenta o dar respuesta al pedido del Gafi. Nosotros tenemos que dar cuenta a la ciudadanía. El Código Penal merece un debate absolutamente sincero, absolutamente franco, y deberá tomarse el tiempo que sea necesario de acuerdo a nuestra ley orgánica de la función legislativa. Pero respecto a la pregunta que usted me planteaba, claro que sí, nosotros estamos definiendo claramente, por ejemplo, qué es terrorismo. Ahí claramente decimos que hay una diferenciación de penas, por ejemplo, de 11 a 15 años, quien provoque o mantenga en estado de terror a toda una población o aparte de ella y ponga en peligro la vida o la libertad, la seguridad de las personas. Y establecemos una serie de condicionantes. Por ejemplo, si una persona pone una bomba en una aeronave, en un transporte terrestre, etcétera, estamos estableciendo penas de acuerdo a la gravedad de las actuaciones. Asimismo, el financiamiento del terrorismo, establecemos una penalización de 6 a 9 años a la persona que a través de dinero lícito o ilícito financie actividades terroristas. Claramente, esto responde a una necesidad que está latente en nuestro país, como es la delincuencia organizada. Pero asimismo esclarecemos algunos otros delitos como rebelión, como sabotaje, el intento, por ejemplo, de derrocamiento de un Estado democrático o de un gobierno democráticamente elegido, establecemos como un delito y establecemos su respectiva sanción de 5 a 7 años. Además, Carlos, si usted me permite referirme a la proporcionalidad de las penas, cierto es que tenemos que hacer un análisis minucioso de cada uno de los delitos, establecer cuál es el bien jurídico protegido, si se protege la vida, si se protege la propiedad, si se protege la libertad, etcétera, y en base de eso establecer las sanciones en el caso de que se cometan delitos contra estos bienes jurídicos. Nosotros hemos solicitado en la Asamblea Nacional como Comisión de Justicia el apoyo de un experto criminólogo para que nos apoye en la dosimetría penal, justamente para que exista esta correspondencia entre daño causado y delito cometido. Me parece que la pena de 6 a 9 años para quien financia actos de terrorismo o financia terrorismo en sí es muy baja realmente, ¿eh? Porque el que financia estos actos es tan grave como aquel que pone la bomba, porque prácticamente le está dando las herramientas para que la ponga.
Yo sugiero que le revisen esto y lo incrementen, pero bueno, esa es mi opinión. Ahora, vamos a sabotaje y rebelión. Esto también ha sido criticado. ¿Cómo evitar la discrecionalidad en este sentido? Porque dice sabotaje y rebelión, es decir, todos tenemos derechos a reclamar. La protesta social es un derecho de los ciudadanos. ¿A qué no tenemos derechos dentro de ese concepto de sabotaje y rebelión? Porque bajo esto no se hubiera podido tumbar, no se hubiera podido derrocar tampoco a Abdalá Bucaram, a Lucio Gutiérrez. Eso significaría que todos aquellos que salieron a la calle de una u otra forma estuvieran presos el día de hoy y no hubiera cárcel en el país que pueda tener a toda esa gente. Carlos, qué bien que toca este tema. Desde el sector de la izquierda radical, de quienes se dicen de izquierda radical, están insinuando que a través de este código se quiere criminalizar la protesta social. Esto no es verdad. La protesta social, la resistencia son derechos que están consagrados en nuestra Constitución y que están garantizados y protegidos. Pero una cosa es la protesta social y otra cosa es el vandalismo. Actualmente en el código vigente se establece una suerte de tipificación del sabotaje y rebelión, terrorismo, y tienen una suerte de digamos, ambigüedad en cuanto a la tipificación. Respecto a la rebelión, nosotros claramente establecemos que la persona o las personas que tengan por objeto el derrocamiento de la máxima autoridad pública de una de las funciones del Estado, sin que ello afecte el derecho a la resistencia, será sancionado con pena privativa de 5 a 7 años. Y ahí establecemos también la penalización del servidor o servidora militar o policial que entre también en este tipo de actos. Entonces, nosotros dejamos en claro que la resistencia es un derecho, pero una cosa es la resistencia y otra cosa es el ánimo de derrocar digamos, un gobierno democrático, y además utilizando una suerte de acciones o actividades delictivas y que realmente afecten a la democracia. Que altere la paz y el orden social. Ahora, hablemos del femicidio, María Ángel Muñoz, para ir terminando. A lo largo de esta semana hemos tratado algunos temas del Código Orgánico Integral Penal. Por lo general nos hemos concentrado en lo que es la parte de la acumulación de penas, las medidas sustitutivas, etcétera, etcétera. Pero hablemos del femicidio, que de acuerdo a los indicadores en el país, el tema de violencia intrafamiliar es tremendamente elevado y nos debe generar una preocupación, prender todas las luces de alerta. En ese sentido, en términos del femicidio, ¿qué contempla o qué trae este Código Orgánico Integral Penal, María Ángel Muñoz? Sí, Carlos, a nivel nacional tenemos datos que evidencian que 6 de cada 10 mujeres tienen o sufren violencia intrafamiliar. Y eso, digamos, es una problemática que nos alerta a todos, que nos alerta al país, a la sociedad ecuatoriana. Frente a eso, estamos estableciendo, por ejemplo, uno de los delitos que es el femicidio. A nivel regional tenemos a México y a Argentina, que son 2 de los últimos estados que han llegado a tipificar el femicidio como un delito autónomo. El femicidio es una especie de asesinato, pero dirigido específicamente a las mujeres, y ¿cuál es el condicionante para que se configure este delito? Es el odio a las mujeres, es la misoginia. ¿Quién comete este delito? Cualquier persona que haya tenido una relación afectiva, una relación sentimental con aquella mujer. ¿Qué es lo que escuchamos a diario en ciertos medios de comunicación? Se trata, en lugar de identificar como un asesinato o un femicidio, identifican como un delito pasional. Le mató por celos, le mató por un lío de faldas. Y digamos, ese ha sido un tema que ha invisibilizado la violencia intrafamiliar que termina en femicidio. Nosotros queremos sancionar a este delito igual que el sicariato, y claro, identificando la violencia que tras de ello existe. Y ya para terminar, María Ángel Muñoz, agradeciéndole por su paciencia de haber estado con nosotros todo este tiempo y haber argumentado todo aquello que contiene el Código Orgánico Integral Penal. Quiero tocar un tema que por lo general la gente se resiste a tratarlo, y yo no sé por qué. Parece que los abogados son hipersensibles con relación a este tema. ¿Hay algún tipo de tipificación en el Código Orgánico Integral Penal? Y si no la existiese, me refiero en el nuevo, y si no existiese, permítame sugerírselo, que lo contemplen, sobre tipificar penalmente
para aquellos que presentan denuncias falsas o inducen a los jueces a aplicar equivocadamente la ley, ya sea tanto para el actor demandante que se crea una denuncia falsa o ya sea para el abogado que construye esa denuncia falsa a conciencia. María Ángel Muñoz. Absolutamente de acuerdo, Carlos, y es con usted, y es una tipificación que se establece en este Código Penal. Una cosa es acusar y demandar, por ejemplo, por un delito que se ha cometido, existen las pruebas para demostrar aquello y finalmente la persona acusada será sentenciada. Pero otra cosa es utilizar a todo un sistema judicial para acusar y perseguir a personas, acusando, denunciando con absoluta mala fe, sin ningún tipo de prueba. En este caso, los jueces tienen que determinar la mala fe que existe de parte del denunciante y además establecer una sanción por esa maliciosa denuncia. Si no ponemos límites a las personas que existen en el mundo, que existen en el país, que pueden denunciar a cualquier otra por cualquier tipo de actos y finalmente no lo puede probar, pero no solamente eso, no solo que no le puede probar, sino que además se demuestra la mala fe y la mala intención de aquella persona que quiere utilizar todo un sistema judicial para perseguir a otra. Eso tiene que ser sancionado y eso está tipificado en este nuevo Código Orgánico Integral Penal. Me alegro, María Ángel Muñoz. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado con la asambleísta María Ángel Muñoz, con quien hemos conversado y hemos continuado con este análisis del proyecto del Código Orgánico Integral Penal que está siendo debatido en la Asamblea Nacional y, como siempre digo, no tan solo debe ser debatido al interior de la Asamblea Nacional, debe ser debatido en la academia, en los gremios responsables, en la ciudadanía, con la ciudadanía en general, porque este Código Orgánico Integral Penal terminará afectando a nuestras vidas si no hacemos bien la tarea. Esto es un reto histórico, ya que nos quejamos del tema de la seguridad. Una pausa y regresamos con más de Primera Hora. Todos los talentos que necesitas están en la red Socioempleo. Visita nuestro sitio web www.socioempleo.gov.es o acércate a nuestras agencias o puntos de atención, donde te ofrecemos gratuitamente, bajo procesos de selección técnicos, ágiles y transparentes, talento humano competente y acorde a las necesidades de todas las áreas de tu empresa. Únete a la red Socioempleo y encuentra el profesional que requieras. Detrás de cada nombre hay un talento. Ministerio de Relaciones Laborales. La revolución ciudadana avanza. Pasarán más de milenios, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Los tienes ahora, los tendrás siempre, como el sabor que los acerca a ti. Alimentos Don Diego. Disfruta cada instante. Poder viajar de Ecuador a Dubái, vivir como quiero con un carro nuevo, sentirme un rey.